hacia el año 1850 aproximadamente, en realidad desde inicios del siglo XIX hasta mediados del siglo XIX, 1850, la fecha que te acabo de mencionar, se había desarrollado un proceso que se llamaba el colonialismo e imperialismo. El colonialismo fue una actividad política y militar que se basó en lo siguiente. Los países de Europa, la gran mayoría de los países de Europa, fueron al continente africano y a Asia y empezaron a extraer de esos territorios una cantidad importante de materia prima. Es decir, productos que le permitían seguir desarrollando todo su desarrollo de la revolución industrial. Recuerda que hacia 1750, es decir, un siglo antes de esto que yo te estoy mencionando, mediados del siglo XVIII, en Francia, en Inglaterra y en Alemania, se había iniciado un proceso denominado de revolución industrial. La revolución industrial fue el paso de una economía y una forma de producción artesanal a una forma de producción industrial, para lo cual se necesitaba mover maquinarias, y esas maquinarias funcionaban con carbón, con leña, funcionaban, ¿no es cierto?, con una máquina a través de un mecanismo a vapor, por lo tanto requerían materias primas. Esas materias primas se habían acabado en Europa, por lo tanto los países empezaron a desarrollar este proceso de colonialismo e imperialismo, es decir, ir a África, ir a Asia y tomar territorios. A esa situación se le llama el reparto de África, es decir, se reparten zonas del continente africano, se reparten zonas de Asia también, para poder de esas colonias extraer una serie de materias primas y tener como una economía cerrada, es decir, ellos sacaban materias primas de África, producían cosas y en alguna medida también después las vendían en el mismo continente africano. Es decir, era un negocio redondo porque en el fondo tenían un territorio del cual extraían materias primas, pero tenían un territorio del cual también le podía significar una gran zona de comercio. Por lo tanto, como está planteado ahí, el colonialismo y el imperialismo agudizaron las tensiones económicas. Es decir, si los países ya peleaban en Europa por quién tenía más economía, en África empezaron a pelear por quién tenía más territorios en esos continentes, en África y en Asia. Las potencias imperialistas tendieron a establecer economías cerradas con sus colonias, un monopolio, ¿no es cierto?, para que nadie pudiese comercializar y nadie le fuese a sacar de sus colonias las materias primas. Esto se transformó, como dice ahí, en una lucha feroz, y el proteccionismo fue un elemento que obviamente generó mucha más tensión. Entonces ya hemos ido revisando varias causas, todas ellas sumadas es lo que va a generar o va a producir posteriormente la Primera Guerra Mundial. Si tú te das cuenta, son situaciones de proceso, es decir, situaciones que se vienen dando con el tiempo. En la historia, debes recordarlo siempre, las cosas no suceden por causa-efecto, es decir, siempre hay varias causas o varias situaciones que lentamente, sumadas, van a ir generando una situación histórica, un hecho como este caso, un suceso tan trascendental como la Primera Guerra Mundial. Otra causa más que podemos mencionar en este marco de creciente tensión y competencia entre las potencias va a ser la rivalidad que existía. Por ejemplo, dentro de Europa habían territorios que se disputaban. Por ejemplo, Francia y Alemania se disputaban los territorios de Alsacia y Lorena, que habían sido, ¿no es cierto?, anexados por Alemania hacia el año 1870. Situación que era absolutamente recriminada por los franceses. Ellos creían que esos territorios les pertenecían. Había un gran imperio, ¿no es cierto?, que era el imperio austrohúngaro, que lo vamos a ver al finalizar esta presentación cuando revisemos un mapa, y vamos a ver que dentro del imperio austrohúngaro habían importantes países o zonas geográficas internas que se querían separar, como Serbia, la zona de los Balcanes, que después se transformó en Yugoslavia. Ahí estaba Serbia, Bosnia, varias comunidades locales que estaban bajo un imperio. Eso también generaba tensión dentro de Europa. Lo vamos a ver posteriormente cuando tú hagas un trabajo de investigación y vas a tener que ver por qué la muerte de Francisco Fernando, que era el heredero al imperio austrohúngaro, generó
tantas polémicas y tantas dificultades y se transformó en una causa más dentro de esta guerra. Entonces, no solo las rivalidades por territorio se daban en relación a los territorios de África y Asia, sino que dentro de la misma Europa habían zonas que no estaban definidas para quienes eran. Por lo tanto, eso también se transformó en un elemento de rivalidad muy importante y que al final se va a transformar en motivación de la Primera Guerra Mundial. Todas las causas anteriores, sumadas a la muerte de Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro, van a dar inicio a este conflicto. Estamos en el año 1914 y la primera etapa de este conflicto se va a denominar Guerra de Movimientos. En los inicios del conflicto, obviamente nadie esperaba que esto se extendiera por 4 años, por lo tanto, mucha gente quería participar en la guerra, se reclutaban rápidamente masas de jóvenes que querían participar en este conflicto, todos estaban entusiasmados, lamentablemente, con la guerra, lo que no debería ser así, pero en la Primera Guerra Mundial en Europa había una efervescencia, todos querían participar, todos imaginaban que iba a ser un conflicto breve, pero en esta guerra de movimiento se van dando cuenta que en realidad no lo va a ser tanto, porque la estrategia de la guerra de movimiento son los ataques que Alemania va a realizar hacia el frente oriental y hacia el frente occidental. En esta guerra van a ser ataques relámpagos, rápidos. La idea era derrotar lo más pronto posible al enemigo, situación que se van a dar cuenta con el tiempo no se va a producir, porque posteriormente a la guerra de movimiento va a venir una segunda etapa que se llama la guerra de trincheras, o guerra de posiciones, como también se le suele denominar. En esta primera etapa de la guerra de movimientos hay 2 subetapas. La primera es hacia el frente occidental. Ahí, ¿no es cierto?, Alemania va a realizar un ataque rápido sobre la zona francesa. El ejército francés, al mando de Joffre, consigue frenar el ataque alemán en la batalla del Marne en noviembre de 1914. Es decir, Alemania sufre ahí un pequeño revés porque se suponía que los alemanes iban a atacar rápidamente a Alemania y lo iban a derrotar. Pero los alemanes en el terreno de guerra se dan cuenta que los franceses logran resistir y establecer una línea de frontera hacia la cual los alemanes no son capaces de penetrar, no son capaces de pasar esa línea fronteriza de guerra establecida por los franceses. Ese es el frente occidental y estamos dentro de la etapa de guerra de movimientos, que es una subetapa. Posteriormente a esto se desarrolla la otra etapa, que es el frente oriental. Entonces, para ir esquematizando, tenemos la guerra de movimientos que tiene dos subetapas internas. El frente occidental, el ataque de Alemania hacia Francia, y el frente oriental, que es el avance alemán sobre los territorios rusos, ¿no es cierto? Y obviamente aquí se va a producir una situación también complicada para Alemania, porque los va a pillar el invierno ruso, en la cual también van a tener que verse enfrentados en muy cruentas batallas y muy cruentas guerras. Entonces Alemania en esta primera etapa de movimientos trata de avanzar hacia Francia, no lo logra, trata